y teóricamente se está grabando. Sí, se está grabando. Así que, bienvenida Gabriela, maravilloso. Vamos a dar comienzo a esta conferencia de avistamiento de mariposas. Este, bienvenida Gabriela, te damos toda la... ay, me colgué. Claro, toda la pantalla y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Bueno, buenas tardes, noches para todos. No sé cuántos somos en este momento, no puedo ver el total de los que están presenciando y si hay alguien ahí en el museo o estamos todos online. Es Hay una gente acá en el nueva, museo. bueno, es una nueva realidad esta de dar las charlas así, no vernos las caras, pero un placer igual. En esta oportunidad, esta conferencia que se me invitó a dar en el marco del ciclo de charlas de la Sociedad Zoológica junto al museo, es contarles un poco de una experiencia de avistamiento de mariposas y de la red que se creó para ellos. Así que sí, la presentación ahí está. Como pueden ver, el título de la charla de hoy es la red de avistamientos de mariposas, pero presenta un subtítulo que es la aproximación a la conservación participativa. Aquí tenemos particularmente en el título y en el subtítulo dos palabras importantes. Avistamiento, mariposas y conservación participativa. Son estratégicamente elegidas porque implican dos cosas que van de la mano. No podemos conservar lo que no vemos, lo que no conocemos, y no podemos avistarlas si no las conservamos primero. Y en cuanto a mariposas se refiere, es mucho más fácil y está más a la mano de todos nosotros el hecho de conservarlas. No es como cuando estamos hablando de grandes mamíferos o de animales emblemáticos, quizás como puede ser salvar los pandas, los tigres, los elefantes. Cuando estamos hablando de conservar mariposas, estamos hablando de una tarea diaria y de todos y cada uno de nosotros. Es por eso que la charla de hoy tiene como idea difundir la red de mariposas y orugas del Uruguay. Tiene la función también de invitarlos a que se sumen a estos más de 500 personas que hoy en día conforman esta red de avistamiento de mariposas. Y también es una linda instancia para agradecer a todos y cada uno de los participantes de esta red de avistamiento de mariposas. Primero que nada, quizás, no sé, no les veo las caras, no sé si los conozco, pero capaz que muchos no saben qué es la red de avistamiento de mariposas y cómo es que puedo sumarme a ellas. Esta red de avistamiento de mariposas funciona en Facebook, online, y comenzó en el 2014 como parte de la tesis de doctorado, de mi tesis de doctorado, que era el estudio de la biogeografía de la superfamilia Papilionoidea de mariposas. Esta superfamilia incluye las 6 familias de mariposas, de las que vuelan de día, de las que tienen lindos colores. Y como forma de ampliar ese estudio fue que se creó esta red en este grupo de Facebook, Mariposas y Orugas de Uruguay. Es un grupo cerrado porque la idea es que justamente los que lo conformamos estemos en Uruguay y sigamos más o menos una misma metodología que ahora les voy a contar para que los datos sean valederos. Entonces, esta tesis, que fue la tesis de doctorado, estudiaba estas mariposas y estudiaba, como vemos acá, en todo el territorio uruguayo. Entonces, dentro de este grupo de Facebook que creamos, lo que se hace es invita a diario a cada uno de los integrantes a compartir una fotografía del registro de su mariposa. Este registro puede ser, como acá,
es de hoy, hace 18 horas, una mariposa, y quien lo comparte detalla que es de ese día y dónde fue que la vio, y a veces dan algún detalle de la biología. Y quienes participamos en este grupo, lo que hacemos, como ven ahí, es determinarlo. Esa se la determiné hace unas horas con el género, el epíteto específico, o sea, el nombre de la especie y la familia a la que pertenece. Entonces, el parataxónomo, la persona que aporta su registro de esta forma, puede determinarla. Quizás ustedes ya saben qué mariposa es y la comparten, o muchas veces comparten registros de especies que no conocen. Entonces, entre los que estamos moderando, se la determinamos. Y en este otro caso, como hizo Elena, ven que puso hace un rato, es del 25 de septiembre, pone la localidad y pone esto que ven acá. Esto es un código. Este código lo tienen la mayoría de los que integran esta red de avistamiento, y ese código me dice exactamente la localidad geográfica en la que está. Esa persona por privado envió las coordenadas de su casa, y a diario lo que registra es las mariposas que ve en su jardín. Entonces, esa es la importancia de la red de avistamiento, que no siempre implica salir al campo o hacer grandes salidas, movimientos, desplazamientos, sino que implica que yo como científica no puedo estar en todo el territorio uruguayo a la vez, pero en todo el territorio uruguayo hay alguien en algún momento que está avistando las mariposas. Entonces acá lo que hacemos es eso, compartir a diario lo que cada uno ve en donde se encuentra. A veces coincide que todos estamos viendo más o menos las mismas especies en ese momento del año, o a veces no coincide. A veces quien está en el norte del país puede estar viendo unas especies totalmente distintas a las que vemos en el sur o en el este, o inclusive que no estamos viendo. Esa es la importancia de compartir en esta red, y todos estamos aprendiendo a la vez que estamos haciendo aportes de la distribución de estas especies. Cuando comenzamos con el proyecto, lo que se hizo fue, todo el territorio uruguayo se dividió en cuadrículas, en cuadraditos, de 50 kilómetros de lado. Cada uno de estos estas cuadrículas, tiene un número. En base a ese número y a la localidad de la persona, las coordenadas, es que se crea ese código que se adjuntaba recién en la foto. De esa forma es que a partir de este mapa del Uruguay, que queremos conocer cómo se distribuyen nuestras especies de mariposas, vamos a ir completándolo. Cada puntito rojo que ven es uno de los parataxónomos, es una de estas personas que forman la red de avistamiento de mariposas, y su casa, o su lugar de trabajo, o hay muchos docentes, entonces puede ser la escuela, el liceo, o tenemos, por ejemplo, otros que lo hacen en un parque que está cerca, y siempre es ese parque que están relevando. Como pueden ver, la zona de la costa es una de las zonas que más parataxónomos tiene, que más personas que están estudiando las mariposas, haciendo su seguimiento a diario tiene. Entonces, en esta zona actualmente estamos pensando en hacer un sistema de cuadrículas de 10 kilómetros, para que sea mucho más precisa el conocimiento sobre esa distribución. Acá vemos cómo está actualmente el estado del conocimiento. A medida que este número va aumentando, vamos teniendo un territorio con mucho más datos, mucha más información de la distribución de las mariposas, y aún nos quedan estos que vemos en amarillo, que son puntos, cuadrículas del Uruguay, donde aún no hay ninguno de ustedes avistando y registrando mariposas, y son cuadrículas a las que específicamente yo tampoco he ido nunca a relevar, por distintos motivos, porque las rutas no pasan muchas veces cerca de eso, o nos dejan más cerca de la costa, o por X motivo, pero son aún los puntos que restan sumar a conocer la distribución. O sea que los invito, si alguien vive por esas zonas, a sumarse y aportar ese enorme granito de arena en este caso, porque son ceros. No sabemos realmente en ninguno de esos puntos qué especies de mariposas hay. Y estos datos que fueron aportados en el marco de la tesis, fíjense,
si comparamos con casi un siglo, 80 años casi de estudios de mariposas, a partir del material que está depositado en la colección de Facultad de Ciencias, se habían relevado 164 localidades del territorio uruguayo, desde 1900 a 1978. En el marco de la tesis de doctorado se incorporaron 265 nuevas localidades estudiadas del Uruguay, de las cuales 128 localidades las aportamos mi esposo y yo, que estuvimos relevando por el marco del doctorado, desde el 2000 hasta el 2015, y 137 localidades las aportaron del 2011 al 2015, 58 personas que en ese momento fueron con las que se comenzó la red de avistamiento de mariposas. Cuando recién arrancamos, ya aportaron 137 localidades, o sea, había 137 puntos del Uruguay donde había personas que nos estaban pasando datos de información. Fíjense que es mucho más datos que la propia cantidad de personas, porque muchos aportaban de su lugar, de donde vivían, del lugar donde veraneaban, de donde iban de visita. O sea, en cada punto que iban recorriendo, iban compartiendo esa información. A partir de esa información, nosotros podemos conocer, por ejemplo, como vemos en este gráfico, cómo se distribuyen por los departamentos estos datos, cuántas localidades. Si se fijan acá, vemos que Flores es de los lugares más pobres, o sea, históricamente en la colección hay muy pocos datos y no tenemos casi nadie que esté pasando datos de información, o sea, no hay personas estudiando mariposas y avistando y compartiéndolo en la red, así que nuevamente los invito, si alguno de los que hoy está acá visita Flores o vive Flores, para que comparta esos datos y Flores vea aumentada el número de localidades con registro y obviamente aumentada la cantidad de mariposas, porque no creemos que en Flores no haya mariposas, sino que lo que faltan son observadores, investigadores. La misma información que se aporta en esta red de avistamiento nos sirve también para saber el número de especies, o sea, la riqueza específica que hay en cada departamento, en total de mariposas y por familia. Fíjense nuevamente, Durazno, Flores, San José son de los lugares con menor riqueza específica y estoy segura que la tienen, pero es que justamente faltan observadores. Les doy el ejemplo que yo vivo en Maldonado y cuando comencé mis estudios Maldonado era casi un cero, no tenía casi registros de especies y fíjense que hoy es de los departamentos que tiene más registros, casi 100 especies de mariposas registradas para Maldonado, y eso es justamente mariposas diurnas, no lepidópteros en general, sino mariposas de esas 6 familias, y eso justamente hace referencia a que hay un observador o más de un observador, en este caso, dedicando horas a relevar y a compartir esa información de las mariposas que vuelan en el departamento. Lo mismo ocurre con Artigas, Tacuarembó, Paysandú. Entonces, si volvemos a estos dos términos, de avistar las mariposas y conservarlas, y tenemos en cuenta que esa conservación solo es tal cuando la hacemos entre todos, porque no existe conservar sino es de forma participativa. ¿Qué debemos saber? Si queremos conservarlas, a las mariposas, principalmente debemos conocerlas, no podemos conservar lo que no conocemos. Entonces debemos conocer la biología de las mariposas y la etología, o sea, saber su comportamiento, sus distintas actividades. Y algo muy importante es entender la biología de las mariposas. Son un grupo muy carismático, un grupo muy querido, justamente por lo que significan las mariposas y lo que han significado para la humanidad, que la han acompañado a través de los siglos y de los milenios, y han sido símbolos. Símbolo es un símbolo de renacimiento, de transformación por lo de la metamorfosis, de superación, por el hecho de salir de una pupa, de vencer el obstáculo, y por el hecho de que luego es un ser alado, un ser naif, porque así lo vemos, como lleno de belleza, de luz, pero también tiene su etapa
más oscura, que es la etapa de oruga, de gusano, como le dicen comúnmente muchas veces, pero son larvas, son orugas, de capullos, de huevo, o en aspectos que quizás a veces no los vemos tan bonitos, sino que nos parecen más oscuros, más grises, inclusive más atemorizantes, y en esa mitología también muchas veces le hemos asignado roles de mala suerte, de mal presagio, y eso que conlleva y que trae ha hecho también que peligre su biología. Muchas veces esos caprichos que hemos creado los humanos de ponerle un valor a las distintas, no solo con las mariposas, sino se da con las aves y con distintos organismos de nuestra fauna, que le hemos puesto un valor emocional que es nuestro, pero se lo hemos transferido a ese objeto y como tal luego lo sucumbe. Muchas veces por eso es que desaparece de nuestros jardines porque nos resulta feo, nos resulta de mal presagio, nos resulta que no es lo que queremos ver. Entonces, eso también es algo que es importante para la conservación. Debemos sentir una empatía, debemos entender que no podemos ser tan intolerantes y lo que no nos resulte bonito, lo que no nos resulte útil, lo que no nos resulte provechoso o lo que a nosotros se nos ocurra creer que es perjudicial porque nuestra plantita de jardín está siendo comida, devorada por esas oruguitas, entonces no la quiero y la quito. Todo eso está interfiriendo, con la biología de esta especie. Esta especie tiene un ciclo que va a ser huevo, larva, pupa o adulto. Dependiendo de la especie va a ser la biología y dependiendo de la especie va a ser si va a volar de día, de noche o en qué planta va a estar esas larvas o en qué lugar vamos a encontrar del país vamos a encontrar esas especies. Entonces es muy importante entender que somos partícipes y en gran forma modelamos la distribución de estas especies. Las especies no se distribuyen de igual forma en todo el territorio nacional. No tenemos las mismas especies de mariposas en Artigas, que en Salto, que en Maldonado, que en Colonia, que en San José. Se distribuyen totalmente distintas y muchas de las especies tienen una distribución muy restringida, lo que quiere decir que en todo el territorio solo la vamos a encontrar en pequeñas localidades en una zona del país y que a veces esas formas de actuar nuestra, de intolerancia, de que no nos gusta y no la queremos y no quiero que me coma el rosal, eso está afectando una especie entera en su distribución. Estamos haciendo que esa distribución se vea disminuida y que peligre. Por lo tanto, es tan pero tan importante entender la biología y el comportamiento de estas especies para lograr conservarla, como lo es con otras especies que ustedes pueden ver en documentales y que se sensibilizan porque el panda se extingue o porque el elefante se extingue. Lo mismo está pasando en nuestro país con muchísimas especies y no solo de mariposas, y está pasando y somos partícipes de que esté ocurriendo. O sea, no siempre es una gran multinacional, no siempre es un gran uso de agrotóxicos lo que puede estar dañando una especie. Muchas veces lo que peligra la conservación son las pequeñas actitudes que tenemos a diario todos nosotros. Por eso les invito a que las conozcamos más, a que en particular en nuestro territorio tenemos más de 1270 especies, porque ese número vamos a ver ahora más adelante, que gracias a ustedes y a toda la red de avistamiento se incrementa casi que anualmente, por suerte. Hay muchas personas sensibilizadas y que están logrando incorporar nuevos datos. Y esas 1270 especies, 348 son las que vuelan de día y que conocemos como mariposas y de las cuales utilicé para hacer el doctorado, pero las restantes 900 no fueron incluidas en ese estudio porque su biología es más compleja, porque vuelan más, muchas de ellas más de noche, porque es más difícil determinarlas con una simple fotografía. Entonces, es más difícil incorporar esas especies en el marco de una red de avistamiento, pero no es imposible. Si ustedes ya son partes o si ustedes se están incorporando a la red en estos momentos,
sabrán que muchas especies, muchos de ustedes sacan fotos de mariposas de esas nocturnas, de lo que comúnmente se llaman polillas, pero muchas de ellas las determinamos y muchas no. Muchos se están quedando porque en realidad no se conocen, porque en realidad es mucho más difícil estudiarlas y porque inclusive algunas pueden ser especies nuevas o especies que no han sido registradas antes para el país. Entonces, aún no las podemos conocer, no las determinamos, y es un trabajo que vamos haciendo entre todos, el seguir profundizando, estudiando, ampliando nuestros conocimientos para lograr poder determinarlas todas. O sea que ese número que hoy es 1270, la próxima vez que nos reunamos en una charla seguramente será mayor. Y acá les hago un panorama, que también es importante cuando queremos avistar mariposas y conservar. Es entender que no siempre una mariposa es alada, como les mencionaba antes. El adulto tiene alas, las orugas no, las pupas no, los huevos no. Pero además, esta etapa de adulta no siempre es la clásica mariposa. Podemos ver algunos, como estos ninfálides, que evolucionaron y sus alas son casi transparentes y casi que ni los vemos. Lo que percibimos es la sensación de movimiento. Otras, sus alas se ubican en 90 grados y eso hace que su vuelo sea muy particular. Es casi como un salto y se las conoce como saltarinas. Otras evolucionaron y sus alas se han modificado y parecen casi mosquitos. La familia Pterophoridae, presente en Uruguay, se caracteriza por eso, porque sus alas nos hacen recordar a un díptero, a un mosquito. Tenemos luego los cécides, que su aspecto simula el de avispas, mangangá, y su estrategia de vida, de supervivencia, pero también a nosotros muchas veces nos puede confundir cuando las vemos en pleno vuelo, no nos recuerda una mariposa y no la tenemos en cuenta como que avistamos una mariposa. Y como esto, imaginen, acá puse 4 ejemplos de familia, pero en Uruguay tenemos 38 familias, y cada una de ellas tiene sus particularidades que nos hacen más difícil estudiarla, pero más apasionante. Nos llama más a estudiarla y a querer profundizar más en ella. Pero como les mencionaba antes, fíjense cuán compleja es la biología y el comportamiento de todas estas, ejemplos de estos 4 que les puse, y eso hace que la conservación de ellas también sea mucho más compleja y susceptible. Si queremos avistar mariposas y conservarlas, hay una pregunta que surge, y que surge vez tras vez que damos una charla, una conferencia. Hoy, como es online, no les puedo ver las caras, pero seguramente muchos de ustedes estarán asintiendo de que sí, de que para ustedes también vemos menos mariposas en nuestros jardines, ahora que hace 20, 30 años. Si alguno tiene más años, más aún, es más seguramente que de pequeño veía muchas más que las que vemos. Y hay varias causas a esto. Una de ellas es que vemos menos, o mejor dicho, miramos sin ver. No estamos tratando de verlas, sino que por nuestro modo de vida, por el lugar en el que vivimos, por los tiempos, dejamos de ver como cuando éramos niños. Quizás que por eso antes veíamos más, porque antes éramos niños y los niños tienen una mayor capacidad de mirar, de observar, de aprender, de asombrarse. Entonces, eso hace que no nos detengamos a mirar y a observar muchas veces. También es cierto que acá les puse unos ejemplos que no siempre buscamos mariposas con esas estructuras o como con las que le mencioné antes. Esto, por ejemplo, son los matecitos del molle, es la familia Cecidócidae, y esta especie en particular es Cecidosis eremita. Y muchas veces, o quizás la mayoría de ustedes, cuando la ven, no lo asocian con que esto es una mariposa. Lo mismo con el bicho canasto, el Cichide, la familia Cichide, que hace estos capullitos y que la larva se traslada, como pueden ver ahí, con el capullito adherido a su abdomen, y que este es el adulto alado que va a salir luego de ese capullo.
también son mariposas, también son lepidópteros, pero no siempre los asociamos. O sea que quizás también no solo perdimos la capacidad de ver, sino que en realidad lo que vemos no nos recuerda a nuestro patrón de lo que es un lepidóptero, de lo que es una mariposa. Otra causa muy valedera es la pérdida de ambiente. Quizás hace unos años, cuando éramos niños, nuestros jardines no se parecían a esto. Hoy en día se ha impuesto una moda minimalista, más exótica, de intervención mucho mayor de lo que eran los jardines de nuestros abuelos. En este tipo de ambiente, donde hay mucho material introducido, manipulado, con pinturas, barnices, césped cortado, plantas exóticas, nuestras mariposas no viven. No tienen dónde alimentarse los adultos, no hay flores donde libar, las larvas no tienen de qué alimentarse, o inclusive esto que vemos acá, que es otro tipo de ambiente minimalista que también está de moda, ese blanco que refracta la luz, que levanta tanta temperatura, hace también que es imposible que una larva sobreviva en esa superficie. No tiene alimento y además no puede ni trasladarse sobre esos lugares y un adulto no tiene de qué alimentar. O sea, es muy importante entender que en nuestros jardines actuales que tienden a este tipo de ambiente, donde no hay vegetación, donde no hay pastizal, sino que hay un césped sembrado, desmalezado, que le colocan matayuyo, que le colocan y que lo cortan cada semana, no permite que explote la biodiversidad. No permito, con casi mi obsesión por el control de la naturaleza, no permito que se cumpla el ciclo natural de estas mariposas, que necesitan pasar por huevo, larva u oruga, como le quieran llamar, pupa y adulto. Necesito estos jardines. Necesito jardines donde la vegetación puede cumplir su ciclo, donde florece, semilla, donde quedan las hojas secas y las pupas pueden estar entre esos capullitos, donde pueden estar entre esas hojas las orugas, que pueden trasladarse por esta vegetación. Necesito que haya corredores. No pueden tener una isla en una maceta y luego cemento. La oruga se desplaza, cambia de planta. La pupa se entierra, baja desde el árbol donde estaba alimentándose esa oruga y se entierra en el suelo. Si mi suelo es hormigón, esa pupa no tiene donde enterrarse, por lo tanto, esa oruga no va a poder completar su ciclo. Y esa es una de las causas más grandes de que no veamos mariposas. No las vemos porque nuestro jardín no las está invitando. No las vemos porque nuestros parques no las están invitando. Porque nuestra obsesión de control, de que todo tiene que ser perfecto para nuestra obsesión, de que no puede salirse el pasto para arriba de la vereda ni para afuera de la maceta, que no puedo tener ramas que no salgan de la línea que yo quiero, eso hace que la biodiversidad se vea muy disminuida. Y en particular, que no haya corredores. Necesitamos corredores, no islas. Necesitamos que se comuniquen nuestros jardines. Que mis jardines del vecino, el parque, la plaza, todo sea un corredor. Que las mariposas puedan volar por ese corredor. Que no se encuentren con moles de cemento, de aire caliente y de autos. Que puedan circular de jardín en jardín. Y solo eso se necesita. Yo siempre les comento, como ejemplo, mi jardín. Vivo en Maldonado, pero es una casa pequeña con un pequeño jardín. Lo único que hago es, de donde voy, traigo semillitas de flora nativa y las voy sembrando en el jardín. De cada planta hay una, dos. Y eso ha hecho que explote la biodiversidad de mariposas. Yo no necesito un mariposario. Vienen los adultos atraídos porque está la planta hospedera, ponen sus huevitos y comienza el ciclo de larvas. No me da un ataque cuando mi planta se ve disminuido su follaje, porque la planté para eso. No se secan las plantas. Veo el ciclo en esas hojas. Hoy en particular libré una chirera, o sea, vino una mariposa, puso sus huevos en la chira. En el invierno
entre las hojas para que ninguno de los vecinos cortara esa chira porque están en una parte de patio común. Y guardé esas hojas en una pecerita para que cuando el adulto emergiera, todavía ese capullo de hoja en las hojas secas se mantuviera. Y hoy nació y fue liberado en el mismo jardín, donde nuevamente ya la chira tiene hojas nuevas y va a comenzar el ciclo. O sea, tampoco es muy grande el sacrificio, es tolerar que las hojas van a estar secas un tiempo y ahí adentro va a estar la pupa, pero es invitar a que vengan a mi jardín y luego que se establecen las poblaciones, a diario van a estar ahí. Es muy importante entender que hay una estrecha relación flora-mariposa. Muchas veces me comentan ustedes que encontraron una oruga que les estaba comiendo determinada planta y que de esa planta solo tienen una y que les da lástima y que no quieren que se las coman y que la sacaron y la pusieron en otra planta. Bueno, eso no es así. El adulto puede libar muchas flores, pero la oruga generalmente es monófaga. O sea, hay una coevolución entre el lepidóptero y la flora. No es tan sencillo que yo dictamino que una especie que encontré de una oruga, de una larva, la cambio hacia otra planta que me interesa menos a mí y que no me importa si se la come. Eso no es valedero. Si es de otra especie de planta, la oruga no va a poder digerirla y va a morir, o si está cerca se va a desplazar nuevamente a la planta en la cual estaba. Les invito, si alguno tiene la oportunidad, a leer este libro, La Esfinge de Darwin, que hace referencia justamente a eso, a una orquídea y un esfíngido, que es una familia de lepidópteros nocturnos, que se caracterizan por lo que ven acá, porque tienen una espiritrompa muy, muy, muy larga para libar en el nectario de esta orquídea, que justamente llega a 27 centímetros. Y la espiritrompa de este esfíngido llega a 27, 28 centímetros. Darwin describió para la ciencia esta orquídea y cuando lo hizo predijo que su polinizador tenía que ser un esfíngido porque es el único organismo sobre la Tierra capaz de polinizar una flor con un nectario tan largo. Imagínense, no hay ningún otro insecto ni ningún ave que logre llegar al fondo de ese nectario. Por lo tanto, la planta, si evolucionó para que la polinizaran, fue solamente con este esfingido, con su larguísima espiritrompa profóside que llega hasta el fondo de ese nectario para libar. Imagínense que si se extingue este esfingido, la orquídea también lo hará porque no, se queda sin un polinizador. Fíjense lo estrecho que puede ser ese lazo entre la mariposa, entre el lepidóptero y la planta hospedera. No siempre el hospedero es una oruga. En este caso, la evolución fue entre la planta y el adulto. Pero muchas orugas, la mayoría, presentan la misma particularidad de que solamente se alimentan de un género de planta. ¿Qué se conocen esto? Como especies monófagas. O sea, especies de lepidóptero que se alimentan de cierto género de planta. Es el caso de Agraulis vanillae, la mariposa espejitos, que sus larvas se alimentan de burucuyá, de pasionarias. Esta es la oruguita que come burucuyá, que la ven así con muchas como sedas punzantes, pero es todo ornamental, no es urticante. O sea, comúnmente, como dicen, es un bicho peludo, no. Esta, por más que la toquen, no va a producir nada. Es solo ornamentación para asustar a los predadores, pero no tiene ninguna seda urticante. Acá está en la etapa de prepupa. Esta es la pupa formada. Y este es el adulto recién emergido que aún tiene sus alitas plegadas, secando las alitas sobre una flor del burucuyá. Es un clásico, si ustedes plantan un burucuyá, no importa en qué parte del Uruguay estén, quien plante un burucuyá, en breve va a tener esta mariposa en su jardín. Otra especie es la monarca Danaus,
que está asociada con las asclepias. Acá ven las distintas etapas de huevo, larvita, el adulto, y acá tenemos la asclepia nativa y una asclepia que es nativa de Argentina, pero que se consigue y se siembra en los jardines en Uruguay, y las larvas, como ven acá hay una larvita, se alimentan del género Asclepia. Por lo tanto, teniendo cualquiera de esas especies en su jardín, van a tener a las monarcas nativas volando en su jardín. La larva, la prepupa, la pupa recién formada y la pupa 10 días después, a punto de que emerja el adulto alado. Otra causa de que vemos menos mariposas en nuestros jardines y que ya se las mencioné antes es aprender a querer y a tolerar y a respetar lo diferente. O sea, si no tenemos orugas en el jardín, no vamos a tener mariposas. O sea, están totalmente ligadas una con la otra y hay algo que además tienen que entender, es que por cada mariposa adulta vamos a tener 10, 20 orugas, porque es muy difícil que complete el ciclo y salga un adulto alado viable, porque las orugas son un muy buen bocado y se lo comen las aves, porque las orugas son muy parasitadas por himenópteros, por dípteros, entonces van a nacer moscas, van a nacer avispas de adentro de la oruguita, pero no van a ser una mariposa. Porque son muy afectadas por virus, por hongos, por bacterias. O sea que por cada oruguita, no es que si tienen una oruga van a tener una mariposa, no. Para tener una mariposa en su jardín van a tener que tener 10, 20, 30 y en algunas familias es el 50%. A veces la mitad de las orugas mueren antes de llegar a adulta. O sea que hay que aprender a verlas, a tolerarlas, a entenderlas, a respetarlas y a quererlas. Como esta frase me encanta, la belleza está en los ojos del que mira, porque muchas veces el argumento es, son feas, no me gustan. Pero si ustedes las miran, son increíbles, son joyas. Estos son pupas de distintas especies y fíjense lo magníficas que pueden ser, las estrategias increíbles, cómo pueden estar suspendidas con un cíngulo, que es este hilito, y no se les ocurra romperlo porque eso ya hace que se altere toda su metamorfosis. Fíjense, esto es una joya que está recordando que es tóxica para que no se la coma un ave. Otras son estos canastitos que parecen regalos y muchas de ellas están enterradas, como esta que vemos acá, de un esfíngido, de ese que veíamos que tiene una larga espiritrompa, por eso necesita un estuche propio para esa espiritrompa. Pero todo esto lo perdemos con nuestra intolerancia, con nuestra falta de empatía, de sensibilidad hacia lo distinto, a ese complejo de Dios de que yo decido y puedo decidir, y entonces los elimino de mi jardín y de mi diverso jardín que podría ser. Todo esto de lo que les estoy hablando, que conocemos como conservación participativa, también se conoce como ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana no es un invento nuevo. La ciencia ciudadana se conoce desde el siglo XVIII, donde se hacía observación y recolección de datos por parte de aficionados y de profesionales, y se hacía en el campo de la ornitología y de la astronomía. Es a comienzos del siglo XX que la Sociedad Nacional de Audubon promueve y organiza desde 1900 un conteo y registro anual de aves de época navideña en la región de América del Norte. Y eso se conoce como la iniciativa de ciencia ciudadana más antigua del mundo. Fíjense que no es una locura de ahora, sino que es algo que se hace hace muchísimo tiempo. Y en particular en Europa y en España existe actualmente un monitoreo participativo de mariposas. Y ese es el que se usa para conocer el estado de conservación de las mariposas de España y de Europa. En ese caso lo que se hace es se elige un momento del año y se le pide a todos los voluntarios, porque justamente una característica de la ciencia ciudadana es que es voluntaria, entonces se comunica, se los forma sobre
se hacen talleres para que sepan qué son los datos mínimos, que siempre es la foto, la fecha, la localidad georreferenciada en lo posible, o sea, si tienen un GPS, lo más precisa posible de la localidad donde tomaron la foto, una muy buena foto. Si es el caso de una mariposa, tomar varias, para con las alas abiertas, con las alas cerradas, anotar la fecha y características, si estaba volando, si estaba posada, si se estaba alimentando, si ese día había viento, si había sol, la temperatura. Se tomaron una serie de datos mínimos, que eso se da en los talleres o se explica en distintas actividades, y con eso luego se dan las directrices para que todas las personas en el mismo periodo de tiempo hagan el monitoreo participativo. Ya les cuento que en España y en Europa se utiliza para monitorear el estado de conservación, por ejemplo, de las mariposas de pastizal, que es un ambiente que está disminuyendo a escala global. Y estos datos que ustedes registran y que comparten, en mi caso, en la red de avistamiento de mariposas, que comparten por el Facebook, muchas veces se preguntarán para qué se usan, si tienen utilidad. Y tienen muchísima utilidad. Yo les acabo de contar que fueron parte de mi tesis de doctorado, pero también se hacen trabajos en congresos. El año pasado llevamos a Perú, al Congreso de Áreas Protegidas, un trabajo de ciencia participativa, de conservación participativa, perdón, de ciencia ciudadana, del que ustedes eran partícipes. Se hacen artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Se crea, por ejemplo, el Atlas de Mariposas del Uruguay, que si se fijan, tiene distintos iconos, y es porque esto es para una especie, Batus polydama, y lo que ven en verde son los datos bibliográficos, los datos históricos bibliográficos que hacen referencia al departamento. Antes no se decía la localidad, se la registró para Rivera, para Paysandú, para Artigas, pero no se hacía hincapié. Luego vemos este símbolo que es que ese material está depositado en la colección de entomología de la Facultad de Ciencias. Luego vemos esta mariposa, que ese dato fue un dato tomado por mí en las horas de campo. Y luego ven una cámara. Este icono de cámara dice nueva cita para taxónomo. Son los datos que aportan ustedes como miembros de la red de avistamientos de mariposas. Ese dato queda particularmente ingresado con sus datos, con su nombre, su apellido, su fecha, con todos sus datos en la base de datos, y queda incluido en la red de parataxónomos. Y está diferenciado por eso con ese icono para saber el origen de cada dato. Con estos datos es que luego se generan en distintos programas y mediante el uso de variables ambientales un atlas de favorabilidad. ¿Qué esto quiere decir? El icono que ven en negro es la mariposa donde la vimos. Y este gradiente que ven en rojo es donde, cruzando los datos de avistamiento con los datos de ausencia y las variables ambientales, nos da dónde es favorable que esa especie también esté. Entonces esto sirve para que luego, si nosotros vamos al campo a buscar esa especie, hagamos un mayor esfuerzo de muestreo en las zonas donde el modelo dijo que es favorable para la especie. Y de esta forma, si vamos a campo y la encontramos o no la encontramos, vamos a ir mejorando ese modelo de distribución. Otras cosas importantes es que a partir de los datos que ustedes aportan, obtenemos nuevos registros de especies. O sea, no siempre esa especie ya estaba citada para el país. A veces, como esta que ven acá, Arcas ducalis, que fue aportada por un ornitólogo para la Quebrada de los Cuervos, fue un nuevo registro. Cuando él compartió la foto, esa es la primera vez que esa especie se registraba para el país. En el caso de estas dos especies, Synargis gorpa y Atlides cosa, ya las habíamos registrado hacía poco para el país, pero se amplió la distribución. O sea, nosotros la teníamos para una zona del sureste del país, y a partir de los datos nuestros se amplió un poquito más esa distribución, se enriqueció más la distribución y el conocimiento de la especie. A partir de los datos que aportaron ustedes en la red de avistamiento de mariposas durante el transcurso del doctorado, se citaron 48 nuevas especies, entre ellas estas que vemos acá.
Pterauros escamar, Preporia pilene, Heliconia cetilla. O sea, muchas especies nuevas fueron aportadas en el marco de esta red de avistamiento. Se realizaron, por ejemplo, como es acá, un relevamiento del jardín botánico para conocer la diversidad de mariposas en ambientes verdes de áreas urbanas y ver la importancia de tener esos ambientes verdes dentro de una gran ciudad como puede ser Montevideo. Se realizaron, por ejemplo, con Laura Magallanes, Francisco Giudice, Luis Bestia, en Paso Centurión y en el Bioparque Melo. Se hicieron con ellos, dentro del marco de la red de avistamiento, se hicieron registros inéditos, o sea, nuevas especies para ambos lugares y que enriqueció muchísimo la lepidopterofauna de Cerro Largo, y se hizo este trabajo que se presentó en un congreso. ¿Y quién puede participar en la ciencia ciudadana, en la conservación participativa? Todos y cada uno de nosotros podemos participar. Lo único que tenemos que hacer es tener ganas de aprender, de involucrarnos en el proyecto y una mínima capacitación. A veces la capacitación es solo incluirse en el grupo de pedir amistad, en el grupo de Facebook, y comenzar a ver lo que los demás aportan. Y a medida que vamos viendo lo que los demás aportan, nos vamos familiarizando y empezamos a aprender más de nuestras mariposas, y con ese pequeño aprendizaje adquirimos una mayor sensibilidad, y con esa mayor sensibilidad las empezamos a ver. Porque a veces lo más frustrante es que no las vemos, nos parece que no hay. Pero lo que necesitamos es aprender a ver, enseñar a ver, sensibilizarnos, bajar la ansiedad, entender que no siempre las vemos volando, a veces puede estar posada, a veces puede estar escondida, a veces fue que ese día fue un mal día. Entender, bajar la ansiedad y sensibilizarse y tener ganas. Nada más que eso se precisa para ser parte de un monitoreo participativo y de ciencia ciudadana. Y me gustaría, dejé 10 minutos para tener una instancia de compartir y de saber si tienen alguna consulta en particular, de si tienen alguna duda, y volver a agradecer a todos los que son parte y volverlos a invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que sean parte de esta red de avistamiento, porque la ciencia no es exclusiva, la ciencia es ciudadana, y la conservación, si no es participativa, no es conservación. O sea, o conservamos entre todos o no lo vamos a lograr conservar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Interesantísimo. No sé si alguien quiere compartir algo. Hola, Gabriela, felicitarte por la charla, me encantó y me parece una iniciativa sumamente interesante y que ya muestra muchísimos logros. Así que adelante y ojalá se animen muchos a participar. Muchas gracias, Estrellita. A ver, para acá tenemos una pregunta. Nombraste al pasar lo del tema de las aves, que hay mayor presencia de aves y eso hace que pueda haber menos presencia de mariposas. Sí, escuché. En realidad, más allá de que son predadas las mariposas por las aves, no es una de las causas. Lo hemos visto en mi jardín, que justamente conjunto a la gran cantidad de mariposas y a la flora nativa tenemos una grandísima cantidad de aves que ni siquiera se habían registrado antes para Maldonado, y eso no ha hecho disminuir. O sea, en realidad, mientras el equilibrio se mantiene en la naturaleza y no interferimos, la mayor diversidad de aves no es la causa de la disminución de las mariposas. Buenísimo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Gabriela, tenés algunos mensajes en el chat.
no lo pasa que yo al compartir la pantalla no podía ver absolutamente nada. No sé si... Martín, ¿tú los ves para responderle a alguno de ellos? Ya abro y ya comento. Está, te agradezco. Había gente de varios lugares del interior, pero estuve chusmeando. Eso es Hay de Mercedes, desde Rivera, hay... Esperen que bajo el chat. Eso es lo lindo de que esto ya ha sido Pregunta. virtual. Mucha gente se puede sumar, que si no, no podría ir. Bueno, y tú estás en Maldonado, así que también. Sí, también. Preguntan acá, a ver. Si el registro dice es de la ubicación de la persona, y debe avisar cuando cambia de ubicación o sea, si la persona cambia el lugar, eso va también en el registro. O sea, si yo me muevo como observador. Claro, sí. El observador, si lo hace a diario desde su jardín, no necesita aclararlo, pero cuando es alguien que, por ejemplo, comúnmente está recorriendo el país, entonces sí, cada vez que comparte un registro, ese registro debe tener la fecha, la localidad, lo más precisa posible, o sea, no sirve que diga Paysandú, que diga la localidad dentro de Paysandú lo más preciso, y si tiene la coordenada mejor, y las fechas, le digo, y por ejemplo, a veces me preguntan si que tienen muchos datos de los últimos 20 años, pero si no sirve. No, al revés, son los mejores datos, porque la red está desde el 2014, entonces antes, desde el año 78 al 2014 hay casi que un vacío. Entonces, si alguien tiene fotos que siempre sacó, pero nunca las utilizó y sabe más o menos la localidad o el paraje y la fecha aproximada, aunque sea primavera del año tal, verano del año tal, esos datos son mejor que bien. O sea, son más interesantes aún porque no hay forma de volver en el tiempo para saber qué había en ese momento. Ahí va. Y también comentan acá que en el ámbito urbano sería interesante identificar y valorizar la tapa de oruga para reconocer la mariposa resultante en la evolución de la especie. Que lo comentaste, sí, de reconocer bien la oruga y que es parte de todo el ciclo de vida. Exacto, sí. En realidad yo soy una defensora, soy pro oruga, porque es una de las causas de la disminución en la zona urbana, justamente, porque las personas usan muchos productos agrotóxicos para sacar la lagarta del césped, para sacar esto, para desmalezar, para el yuyo, y en eso matan todas las orugas. Entonces, tienen que comprender justamente que la mayoría de lo que para ellos son gusanos son las orugas de las mariposas, y por eso justamente luego no van a haber mariposas en su jardín. Claro. No sé si hay alguna otra consulta en el chat o alguien más tiene una pregunta. El chat era eso, y si no hay nadie más, cerramos por acá, pero si alguno más quiere preguntar algo, comentar algo, estamos abiertos. Sí, recordar el Facebook. Sería bueno para... Mariposas y orugas de Uruguay. Mariposas y orugas del Uruguay. Excelente. Bien, bien sencillo como para que cualquiera lo pueda recordar. Exacto. Gabriela, pregunta Cristine, ¿dónde se realizan los cursos? Las capacitaciones en distintos ámbitos. Ahora, por ejemplo, terminamos uno de educación permanente, que duró un mes, 5 clases, que era justamente para eso, para aprender a ver, para enseñar todos los caracteres taxonómicos y civilizar. Y después se dan siempre continuamente charlas de discusión en el jardín botánico, se dan también 1 o 2 veces al año. Hay distintos que se van dando. Generalmente yo en el Facebook, en el mío personal, que es mi nombre, Gabriela Bentancur Biglione, o en el de Mariposas y Orugas, es donde las difundo. Siempre que se da algún tipo de charla o de conferencia, y bueno, y si hay muchos sensibilizados y que quieren, se puede hacer algo por Zoom nuevamente y
y juntar gente para darle una charla de capacitación para usarla, digamos, para poder ser avistado. Alguien pregunta también si estás acompañando alguna iniciativa en escuela, liceo o UTU, o algún otro colectivo local. Bea, creo que dice. En realidad, en este momento no estoy acompañando puntualmente ninguno. Me invitaron y di unas charlas para el proyecto GLOB, que es internacional, y me invitaron para darles una conferencia que participan de Uruguay, de Argentina y de Perú, que justo fue hace unos días, el 15 de septiembre creo que fue la charla, y siempre son cosas así puntuales. Participé también en un proyecto de educación ambiental, que era con escuelas, UTUS y museos, pero no es un proyecto solo, sino que en los que me invitan participo y les doy la información que necesiten, lo que ellos quieran en ese momento. No sé si algo más. Gracias a Estrellita que estás haciendo de secretaria. Te lo estoy leyendo y todos te felicitan, te dicen lo interesante, te agradecen. Bueno, y esto de lo de la dirección veo ahora también, pero ya la pasaste. Ahí está Andrea Ventoso, coordinadora de GLOB. Ah, claro, ella fue una ella fue la que me invitó en el proyecto para dar las charlas para los chiquilines y hizo el curso de educación permanente también. No sé si tú preguntabas por los participantes. Llegué a ver 23 participantes, así que ha sido un éxito la charla. Bueno, fuimos bastantes entonces, sí, porque